Buenas noches a todos. Esta es una nueva presentación de biblioteca, otra presentación de libros. Es una de las actividades que a nosotros nos interesa y nos da mucho placer porque tenemos el espacio para compartir con los autores. Y siempre damos un pequeño espacio para hablar de lo que es nuestra biblioteca. Muchos la conocen, muchos la usan, muchos conocen sus servicios y otra gente no. Entonces, les voy a contar que si bien el edificio está cerrado, la biblioteca de APA, como solemos decir, no se detiene ni en cuarentena. Quiere decir que seguimos funcionando desde el horario que siempre tuvimos, desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, donde los bibliotecarios están trabajando para cumplir con los pedidos o con las necesidades que tenga el público. Ustedes pueden acceder desde la página web de APA, apa.org.ar, a la solapa de biblioteca, y ahí van a encontrar varios servicios nuestros. Uno de ellos es la biblioteca digital, donde se encuentra una digitalizada, toda la revista de APA, desde el año que se inició, desde el año 43 hasta hoy, ya tiene 77 años, y tiene 320 volúmenes que están digitalizados, y se pueden acceder a ellos de manera digital. También tenemos últimamente incorporamos la videoteca, o sea, el ingreso a los videos de todas nuestras actividades de nuestro canal de YouTube a través de la biblioteca digital, donde ustedes pueden encontrarlos más fácilmente por tema, por autor, por la búsqueda que quieran hacer. Y también tienen acceso a otras, hay una base de datos donde figura los registros bibliográficos de toda nuestra papel o de toda nuestra edición en física que hay en la biblioteca. Tenemos más de 9.000 libros, más todas las revistas de APA y de distintos lugares. Así que bueno, los invitamos a conocerla, a recorrerla. Pueden escribir por mail a biblioteca@apa.org.ar o a biblioteca2@apa.org.ar, o pueden también a bibliotecadigital@apa.org.ar solicitando lo que necesiten, ya sea una información, una búsqueda, lo que quieran. Y todos los días desde el Facebook de biblioteca, desde el Facebook de biblioteca pueden chatear con un bibliotecario, desde las 9 hasta las 16:30. Dicho esto, vamos a comenzar con la actividad. Hoy tenemos una hermosa actividad porque tenemos algo diferente a lo que siempre solemos presentar. Antes no me quiero olvidar de agradecer a quienes están colaborando con nosotros desde afuera de la pantalla. A Liliana Rausi, que nos va a transmitir los saludos o preguntas del Facebook, a Graciela Steinberg, que nos va a transmitir las preguntas de Click Meeting, y a Guillermo Amor, que nos acompaña siempre y nos ayuda con todos nuestros inconvenientes técnicos y hace posible que estemos en la casa de ustedes, que estemos al lado de ustedes en todas nuestras actividades. Bueno, también le agradecemos muy profundamente a Dorrit, que tuvo la gentileza de donar estos 3 libros, de los cuales ella es la traductora de la obra de Weizsäcker, que por fin pudimos concretar una fecha para presentarlo, y ya están en nuestra biblioteca y en nuestra base de datos por si quieren consultar el índice o lo que necesiten. Después ella nos va a decir cómo se pueden acercar a la compra de los libros. Bueno, les voy a comentar algo pequeñísimo, pequeñísimo, porque la verdad que más que ellas no van a poder esclarecernos mejor quién era Weizsäcker. Yo simplemente quiero decir lo que a mí me pareció que lo definió cuando yo tuve que elegir esta presentación, que es con la intención de reformular la medicina desde sus mismas bases, el médico alemán Victor von Weizsäcker propuso una medicina antropológica, que tuviera en cuenta al ser humano como un todo, cuerpo, alma y espíritu, que según pensaba, no son entidades separadas, sino distintos aspectos de un todo inseparable. Esto es lo que va a regir casi toda la literatura de él y también la base
o donde Chiozza se inspiró también para toda su camino. Weizsäcker creía que era imprescindible tener en cuenta el entorno social de los pacientes, intensamente afectado por factores religiosos, políticos, económicos y culturales. Es considerado como uno de los fundadores de la medicina psicosomática. Además de haber desarrollado intensos estudios de medicina, el autor era un profundo conocedor de la filosofía y poseía también extensos conocimientos de psicoanálisis. Creía que solo la introducción de la psicología profunda en la medicina podía ayudar verdaderamente a comprender el padecimiento de un enfermo. Voy a presentar en primera instancia a Dorrit Busch, que es quien va a comenzar hablando. Dorrit es psicoanalista, es miembro asociada de la Fundación Luis Chiozza, que es una fundación dedicada a la investigación en psicoanálisis y medicina psicosomática. Es miembro de la Sociedad Victor von Weizsäcker en Alemania, es traductora de alemán y de inglés y traduce la obra de este autor desde hace más de 30 años. Dicho esto, te damos la palabra, Dorrit. El micrófono. Ahora sí. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a su presidenta, la doctora Claudia Borenstein, a la Comisión de Biblioteca y Archivo y a su directora, la doctora Marcela Boutelier, y a la secretaria de la Biblioteca y Archivo, la licenciada Alicia Lagarrigue, por haberme invitado y por brindarme la oportunidad de presentar esta noche aquí estos 3 libros que contienen la traducción y compilación de una parte de la obra del médico alemán Victor von Weizsäcker. También quiero agradecer a mis colegas, alumnos y amigos que me acompañaron durante tantos años a lo largo de esta tarea y a todos los que están hoy escuchando y acompañando en esta transmisión. En particular, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Luis Chiozza, aquí presente esta noche, tenemos la suerte, que me conectó con la obra de este gran médico alemán y su constante estímulo para continuar con las traducciones. Y también a mi hija, la doctora María Adamo, que en los últimos años está colaborando con las traducciones y el estudio de la obra de este autor. Es para mí un momento de gran alegría y también de una gran emoción. Uno de los 3 libros que presentamos hoy es la traducción del 10º y último tomo de la obra completa de Weizsäcker, titulado Patosofía, publicado en 2005 en Buenos Aires, y los otros 2 son compilaciones que realicé juntando todos los artículos que fui traduciendo a lo largo de los años y que elegí de acuerdo a cómo despertaban mi interés y pensaba que podrían interesar a mis colegas y alumnos. Uno de ellos fue publicado en 2009 y el otro en 2016, también aquí en Buenos Aires. Estos 2 últimos libros llevan el título de Antropología Médica, nombre que el autor prefería darle a su teoría, a pesar de que este nombre tampoco le satisfacía del todo, para aludir, como él hubiera querido, a una modificación global de la medicina desde sus mismas bases. La antropología médica, según aclara Weizsäcker, se refiere a una teoría general del hombre enfermo. Y este hombre enfermo, como nos dice, puede ser estudiado desde lo económico, lo político, lo social, etc. Y, como expresa, él lo estudiará desde la medicina, lo cual dio en llamar entonces medicina antropológica. Sin embargo, como expresa en uno de sus prólogos, finaliza diciendo: sin duda, es mejor que no tratemos de encontrar palabra alguna para designar algo que solo paulatinamente debe irse formando. Como ya hemos comentado muchas veces en nuestra institución, el contacto con la obra de Victor von Weizsäcker no es un emprendimiento sencillo.
Muchas veces entendemos lo que nos quiere transmitir y nos sentimos conmovidos y enriquecidos. Otras veces, sin embargo, tenemos la impresión de que su escritura es críptica, es difícil de entender. Tal vez, como él no escribía para sus discípulos, sino para sus maestros, nosotros, que no tenemos una formación en filosofía y literatura tan profunda como tenían aquellos intelectuales, algunos pasajes de su obra nos ofrecen dificultades para comprender lo que intenta expresar. Él mismo, en su libro Casos y Problemas Clínicos, nos dice al respecto: con frecuencia escucho quejas de que algún punto de mis ideas se comprende con dificultad y exigen que yo presente las cosas de tal forma que se puedan comprender y aprender fácilmente. Les quiero manifestar a esas personas que lo que pretenden es una equivocación, pues cuando se ofrece en forma fácil lo que por su naturaleza es difícil, se sigue una ruta equivocada. Rehúyan ustedes esta equivocación. Las cosas más importantes son ciertamente sencillas, pero difíciles. Resulta comprensible entonces que la tarea del traductor de estos escritos es compleja y, a mi entender, exige una cuota de resignación. Por otro lado, a las dificultades del contenido se agrega la dificultad de traducir una obra que además es de un idioma anglosajón a uno hispanoamericano. Pero afortunadamente tuve la oportunidad de tomar contacto personal con algunos de los médicos que compilaron la nueva edición de los 10 tomos que se publicó en 1986 y podía aclarar a veces eventuales dudas que me pudieran surgir. Para hacer un poco de historia, les cuento que tomé contacto con los escritos de Victor von Weizsäcker hace muchos años, cuando estaba realizando la formación psicoanalítica en el entonces SIMP. Sucedió que en uno de los seminarios que habitualmente dicta el doctor Chiosa los días jueves, tuvimos la oportunidad de leer a lo largo de todo un semestre una parte importante del libro de Weizsäcker titulado El hombre enfermo. Debido a mis conocimientos del idioma alemán, tuve enseguida una participación muy intensiva, dado que me consultaban cuando no se comprendía algún párrafo y podíamos entonces revisar el original en alemán. Aquel comienzo de mi contacto con Weizsäcker fue un verdadero hito en mi historia. Significaba encontrar un mundo de ideas conmovedoras, originales y novedosas. Era, al decir del autor, como incursionar en un nuevo paisaje que nos llevaba a cuestionar muchas conceptualizaciones acostumbradas, abría nuevos horizontes y sembraba dentro nuestro innumerables inquietudes. Ya de estudiante, Weizsäcker estaba convencido de que un replanteo del mecanicismo en la biología y en la medicina no se obtendría con una pequeña modificación, sino con un cambio en la misma investigación de la naturaleza y una reformulación radical de los conceptos científicos básicos. El autor cuestiona ampliamente los fundamentos de la investigación y de la actuación científica imperante y nos transmite su intención de abordar y tratar al enfermo como una totalidad física, psíquica y espiritual. Plantea la necesidad de superar el paralelismo psicofísico y comprendió que toda enfermedad podía ser interpretada como un símbolo lingüístico y también como un acontecimiento biográfico insertado en la totalidad de la biografía de quien lo padece. Considera que a la enfermedad no hay que decirle fuera con ella, sino que hay que decirle sí, pero no así, y tomar contacto con el enfermo a lo largo de lo que él ha dado en llamar la camaradería itinerante entre médico y enfermo. Weizsäcker nació en 1866 y falleció en 1957 a los 71 años. Resulta impactante la actualidad que tienen hoy en día sus ideas, como por ejemplo, cuando considera que la enfermedad es un acontecimiento moral.
y va mucho más allá del individuo. Cuando sostiene, por ejemplo, que las cosas son totalmente diferentes, si se considera que la enfermedad del hombre en sí misma ya era desde un principio una forma de ser de la sociedad. Si la angina, la gripe, la diabetes, la esclerosis múltiple es una enfermedad social, toda enfermedad es en sí misma un acontecimiento social. Por otro lado, era un pensamiento que también nos era de algún modo familiar, ya que muchas de estas ideas las encontrábamos plasmadas, nuevamente elaboradas y más desarrolladas en los escritos que conocíamos y estudiábamos del doctor Luis Quiosa. Desde entonces, el interés que se despertó en mí por el pensamiento de Weizsäcker se mantuvo siempre vivo y se renovaba con cada nueva lectura que hacía. Fue pasando el tiempo y una y otra vez encontraba algún artículo que parecía especialmente interesante y como estaba escrito en idioma alemán, no lo podía compartir con mi grupo de pertenencia, con quien teníamos en común interés en su obra y en sus ideas. Y compartir era para mí una ineludible necesidad. En el interín viajé varias veces a Alemania y tomé contacto con Cora Penzelin, la única hija de los 4 hijos que tuvo Weizsäcker, que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Es increíble cómo este autor pudo desarrollar una obra tan extensa y tan profunda en medio de circunstancias vitales tan difíciles que le tocaron vivir. Pensemos que participó como médico de frontera en las 2 guerras mundiales, que fue prisionero de guerra también en ambas guerras. En la Segunda Guerra perdió todo lo que tenía, incluido su biblioteca. Y sus 2 hijos varones murieron en el frente de batalla y una de sus hijas se suicidó cuando se enteró que a su novio también lo habían matado en la guerra. Relata Weizsäcker que vivió a lo largo de 3 épocas muy diferentes. Fue estudiante bajo el régimen del Kaiser, en un clima del auge de la ciencia positivista. Elaboró sus ideas más ricas y novedosas durante el movimiento espiritual de Weimar, es decir, de la República. Fue director del Servicio de Neurología de la Clínica Médica de Heidelberg, así como también profesor extraordinario en neurología. Y sufrió las penurias del aislamiento y de la persecución durante el nacionalsocialismo. Recién a los finales de este periodo vuelve a producir, entre otras, sus obras autobiográficas, Naturaleza y Espíritu y Encuentros y Decisiones. Después de 1945 comienza su 4ª y última etapa, que culmina en su obra más importante, La Patosofía, escrita cuando ya había comenzado a padecer la enfermedad de Parkinson, que finalmente lo llevó a la muerte. Junto con su formación en medicina, Weizsäcker tuvo desde siempre un profundo interés por religión y filosofía. El estudio de la filosofía de Kant a Hegel junto a Wendelband se convirtió para él en una doble vida como médico y estudiante de filosofía. Aquí tienen sus fundamentos la idea del círculo de la forma y la medicina antropológica. Se pretendía unir las ciencias naturales con la filosofía. Nos dice, se trataba de un sueño que había terminado antes de que se lo hubiera podido empezar a soñar. Durante prolongados periodos sentía la fuerte tentación de abandonar la medicina para dedicarse de lleno a la filosofía. Resulta verdaderamente conmovedor que cuando le pedimos a Cora que nos envíe una fotocopia del manuscrito de la Patosofía, ella dijo que eso era muy difícil, porque cuando el autor escribió ese libro no había papel y tuvo que usar papeles tan precarios y de cualquier consistencia y color, lo cual hacía muy difícil la fotocopia. Solo pudo enviarnos fotocopia de algunos trozos del original que ahora están conservados en nuestra institución.
Además, como sabemos, en esa época obviamente no existía la computadora que facilita mucho el trabajo de escritura, ni nada que se le parezca. Fue en una de esas visitas a Alemania que Cora me regaló 2 pequeños manuscritos del padre que cuando los leí sentí la imperiosa necesidad de compartirlos y por lo tanto me dispuse a traducirlos. Uno de ellos era la historia clínica, que una vez traducido despertó tanto interés en nuestro grupo que lo estuvimos leyendo y discutiendo en nuestra institución a lo largo de todo un semestre. Como pueden ver, la demostración de interés y el gran estímulo que yo recibía de parte del doctor Chiosa y también de parte de mis colegas y alumnos para seguir traduciendo fue muy importante. Creo que fue durante nuestra visita a la Universidad de Heidelberg en 1986, en ocasión de la celebración realizada por el centenario del nacimiento de Weizsäcker, que el doctor Chiosa le comentaba a Cora Penselin, como dije que era la hija de Weizsäcker, acerca de la gran importancia que tenía para el mundo científico en general y médico en particular el libro Patosofía, y que de traducirse alguno de los libros de este autor al castellano, en primer lugar era necesario traducir ese libro. Como ya señalé, se trataba del último tomo de su obra completa y, según su opinión, era la obra cumbre que este autor había escrito a edad avanzada y en la cual se cristalizaba su pensamiento entero. Esta, su obra final y principal, fue dictada en parte cuando ya estaba enfermo a su hija menor Cora. El manuscrito de este libro, como nos han contado, ya no fue autorizado ni revisado por él. No recuerdo bien en qué momento a partir de aquellas conversaciones comencé con la traducción de la Patosofía. Nunca había traducido un libro todo entero, y menos con un texto tan difícil. Recuerdo que en aquel entonces, al encontrarme frente a la primera página toda vacía, parecía una tarea tan inmensa y tan larga que no imaginaba que el final se pudiera vislumbrar. En esa época yo coordinaba un grupo de estudio del cual formaba parte la licenciada Gloria Schestman, que hoy tengo el gusto que me acompaña en esta presentación, y allí leíamos y discutíamos lo que yo iba traduciendo. Y así llegó un día en el que la traducción se terminó. Y el libro se presentó en la Fundación Luis Chiosa en el año 2005, en un acto muy conmovedor donde estuvo también presente el entonces el embajador de Alemania, el señor Rolf Schumacher. Y mientras traducía la Patosofía, que me llevó tanto tiempo, la leía y comentaba con el mencionado grupo de estudio, también seguí traduciendo artículos sueltos, y que, como ya dije, una vez traducidos, lo presentaba durante nuestra actividad de los días viernes en nuestra institución para su lectura y discusión. Así, con el constante estímulo de mis colegas y alumnos y sobre todo del doctor Chiosa, se fueron juntando varios artículos que compilé y publiqué en el año 2009 bajo el título de Artículos de Antropología Médica. Después de publicar ese libro, publiqué uno segundo con los artículos que desde entonces seguí traduciendo. Actualmente, como ya señalé, encontré una valiosa colaboración en mi hija María Adamo, que tradujo algunos artículos que están publicados en este último libro. Ambas dos continuamos con la traducción de artículos de este autor, pero evidentemente su obra es tan vasta, son 10 tomos y extensa, que avanzamos solo muy lentamente y que todavía hay mucho trabajo por hacer. Para finalizar, voy a leerles unas palabras del autor publicadas en la Historia Clínica que siempre me parecieron muy conmovedoras y que dicen así: el ser humano se encuentra como una gaviota entre los elementos, ya sea elevándose en el aire, ya sea sumergiéndose en el agua, en realidad solamente rozando la superficie entre ambos. De esta manera, el hombre existe entre la carne y el espíritu, a través de ambos en ninguno.
Por doquier se encuentra uno a través del otro. Nunca existe uno aisladamente. Es aquí donde surge entonces una teoría de la experiencia, cuyo comienzo deberá ser un comienzo eterno, a través del contacto de mano y ojo, de oído y alma. Una teoría de la camaradería itinerante entre médico y paciente. No a pesar de y contra la técnica y racionalización, sino a través de y con ellos. Se hará visible de este modo el fenómeno original de todo suceso patológico, la relación entre enfermo y verdad, de padecimiento y saber. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Dorrit. Ha sido muy, muy interesante y muy conmovedora la trayectoria que has ido contando de toda tu obra, tu traducción de esta obra. Bueno, hay muchos saludos, hay mucha gente que está conectada. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Gloria Sheckman, miembro titular de la Fundación Luis Quiosa y egresada de los seminarios de APA. Gloria, te damos la palabra. El micrófono. Muchas gracias, Alicia. Buenas noches. Ante todo, agradezco a Dorrit Bush, quien me convocó a participar de esta presentación, junto con ella y el doctor Luis Quiosa. También la invitación por parte de la Asociación Psicoanalítica, a la Comisión de Biblioteca y Archivo, y a su secretaria, Alicia Lagarrigue, quien con Dorrit idearon este encuentro. Antes de referirme a su compiladora, traductora y ferviente seguidora de sus ideas en espíritu y letra, mencionaré algunas líneas acerca de por qué Weizsäcker. Hablar de Weizsäcker es necesariamente referirnos a un pensador que comprendió al hombre y a su enfermedad, desde un modelo o modo de conceptualizar que trascendió el dualismo cartesiano. Fue quien predijo y anticipó un cambio necesario en la medicina, el cual no pudo vislumbrar y que aún hoy resta mucho por hacer. Leerlo a veces nos resulta críptico o inaccesible. Cuando uno se ubica en quién es Weizsäcker y qué fin persigue, su lectura es siempre enriquecedora y a veces requiere de nosotros una especie de sobrevuelo, para luego volver sobre sus palabras y significados y llegar hacia una idea que, más cercana o más lejana, dejará sobre los lectores una influencia irreversible. Ya tempranamente, Luis Quiosa comenzó su inquieta búsqueda para encontrar sentido a aquello oculto en el hombre enfermo. En ese camino halló autores significativos tales como Rolf Carballo, Lain Entralgo, por supuesto Freud, y sobre todo, quien más coincidía con su manera de entender la medicina, Victor von Weizsäcker. En él encontró una concepción de la medicina psicosomática que le dio sentido y respuesta a aquello que él ya intuía y también sabía. Esta noche estamos reunidos en ocasión de la presentación de 3 libros. La labor sostenida, incansable y cuidada de Dorrit Bush nos ha brindado un Weizsäcker que se va completando dentro nuestro hoja tras hoja. Dorrit conoció la lengua alemana desde su cuna, se graduó como traductora pública de alemán e inglés y completó sus estudios de alemán en Múnich. Traducir a Weizsäcker es una enorme responsabilidad por la importancia y trascendencia que tienen sus ideas para los que congeniamos con ellas y para aquellos que asomarán su interés en él. Fui testigo de la traducción de Patosofía, la obra póstuma de Weizsäcker y el primer libro traducido por ella, porque estaba incluida en un grupo de estudio coordinado por Bush, en el que semana a semana hacía entrega de cada uno de sus artículos, traducción que a posteriori corrigió y perfeccionó. Como Dorrit dice en su portada, la Patosofía es una síntesis de los pensamientos de Weizsäcker. Es un libro que siempre nos va a sorprender y también inquietar. Aquello que desde una resistencia consideramos estático, definido, acá presenta un permanente movimiento hacia las profundidades, aquellas que no siempre conseguimos alcanzar. Algunos pocos trazos de este libro para compartir con ustedes su pensamiento.
Asienta su concepción del mundo, del hombre y de la medicina pensando que nada de lo orgánico carece de sentido y nada de lo psíquico carece de cuerpo. Orienta su estudio a través de la antropología médica, que se aparta, aunque no prescinde, de la visión del hombre inspirada en analogías con las ciencias físicas, el positivismo, que como esclarece Lain Entrálogo, cuando prologa Casos y Problemas, consiste en atenerse exclusivamente al positum, a lo que está puesto, fuera de nosotros y nos entra por los sentidos. Dado que este conocimiento no es suficiente, Entralgo se pregunta ¿cómo un hombre puede conocer al hombre? Observándolo, inventándolo, co-creándolo. Weizsäcker dice de sí mismo, fui internista, neurólogo, para luego dedicarme a la medicina general, pero siempre al lado del paciente, en lo que llamó una camaradería itinerante, enfermándose, entre comillas, junto a él. Expresa que el ser humano es un objeto que contiene un sujeto, así cuando nos acercamos al hombre enfermo, nos acercaremos a un alguien y no a un algo. Su subjetividad es insondable, pero ello no nos intimida que podamos investigar. Su antropología médica debe incluir aspectos legales, políticos y éticos y aclararlos todos ellos lo mejor posible. Cada persona debe valer como ser moral. Su búsqueda trata de lo humano, del ser humano, y para entenderlo deberá encontrar sentido tanto en el transcurso histórico, un valor en su presente y tanto así en su futuro. Recorre todos sus conceptos con dos características. Estas son lo óntico, como aquello que es, que existe, que es dado, lo realizado, en oposición a lo pático, que representa el ser siendo, lo inacabado, en movimiento constante, como dos aspectos que, como esclarece Chiozza, los podemos entender como un binomio, ambos imprescindibles y enlazados, ya que ninguno de estos comportamientos existen aislados. Así lo pático se esconde en lo óntico y lo óntico está contenido en lo pático, unidos inseparablemente. Insiste durante todo su quehacer como médico que pensar que somos sanos la mayor parte de nuestra vida y que tenemos momentos aislados de enfermedad es un pensamiento desacertado, una idea equívoca que iría de la mano con otra idea, que es pensar que la mayor parte de la vida social y política se desarrolla de un modo impecable en el aspecto moral y jurídico. Este parangón nos lleva a articular la idea de que el hombre vive y es en el seno de la vida social, y tanto él como su entorno enferman por sus faltas de verdades. La mayor parte de nuestra vida, enferma o enfermiza, es mayor a aquello que puede ser observado o admitido, ya que quien se considere constantemente sano solo es ciego o insensible para lo patológico. Las formas más dolorosas y tormentosas del padecimiento son aleccionadoras. Engañan menos respecto de la verdad que los estados más agradables y apacibles. Es decir, que para enfrentar nuestras verdades hace falta valentía. Siempre le preocupó y se ocupó de la medicina de su tiempo, así como sus prácticas y las graves dificultades que trae aparejada. Por poner algunos ejemplos, la lucha contra la mortalidad infantil, la cirugía, la quimioterapia, así como también la prolongación de la vida. El médico que interviene en estos procesos no dispone de ningún medio de reconocimiento para decidir si la vida que preserva o prolonga es más digna o indigna de ser preservada o prolongada que otra. Atravesó vicisitudes durante las dos grandes guerras y estaba atento a notar cuán inseguros y faltos de protección llegaban a ser los límites del acto médico y sus procedimientos, y cómo ellos, muchas veces, se desarrollaban en medio de un pensamiento lineal y no complejo, donde más vida no siempre es mejor vida. Cuando se refiere a la naturaleza, dice de ella que está demonizada, es decir, que en ella hay pasión, y que en su trato lo inanimado se vuelve animado. La enfermedad es ya un fracaso de la naturaleza y la materia también contiene una ilusión maliciosa, delirante, apasionada.
aduce que el órgano material habla y le otorga un lenguaje a su vivencia. Sobre la irracionalidad de las funciones, que es otro de sus trabajos, expresa que lo que vivenciamos a través del cuerpo siempre es acompañado por un tono afectivo, reflejo de la pasión que puede ser, en ocasiones, un resto de pasión reprimida y no por ello invisible. Mantenemos a rajatabla tanto la ilusión de seguridad con la cual creemos que podemos dominar o controlar al objeto, como la ilusión de inseguridad con la cual vamos por el mundo, temiendo a cada paso algo que en reglas generales no sucede. Su concepción siempre está revestida de la idea de que la realidad es tanto lógica como, y sobre todo, antilógica, es decir, más allá de la lógica. Por un lado, insiste en que es imposible lo ya realizado. No podemos ir 2 veces a París por primera vez. Y también habla de la realización de lo imposible. Se pregunta qué es y qué significa lo real. Dirá que todo lo real es también un imposible, y esa sería su definición. La realización de lo imposible ocurre a través de la destrucción de las posibilidades lógicas, y ello incluye la fusión de las contradicciones. Agrega que lo más sencillo sería reconocer que el arte realiza lo imposible, pero es difícil reconocer que también la ciencia y la técnica dependen de ello. Este teorema de la imposibilidad deberá ser incluido, en especial, en la medicina antropológica, y para ello será mejor hablar de oportunidades que de condiciones. El teorema de la imposibilidad asigna un nuevo lugar a la ciencia, el de una inevitable destrucción, y le da a la antilógica un papel principal, no separando el idealismo del realismo. Así cada cosa real es realizada como lo imposible, o al revés. Allí donde ocurre lo imposible, ocurre la realización. Tanto para la ciencia como la medicina y el arte, estos son atravesados por pensamientos y concepciones nunca lineales, sino complejos. Hay una idealidad concreta de lo pequeño, de lo particular, de cada cosa. Ante el padecer de un paciente, tanto la localización del órgano afectado, así como el cuándo se originó, son para él siempre preguntas abiertas. El hecho, el paciente, como el observador, el médico, mantienen una unidad indisoluble. Entonces, aquello que se realiza será lo imprevisible, nunca lo previsible. En la última parte del libro, en su intento para una enciclopedia, escribe sobre una teoría del hombre en la cual, como argumenta, es imprescindible considerar tanto el pecado original, la contradicción lógica como la escisión. Considera que el hombre está escindido en cuanto a su deseo. Acorde con Freud, dirá, el ello debe devenir yo, para así hacer consciente su deseo. Pero también el yo nuevamente deberá devenir ello. Entendemos que no todo puede estar en la conciencia, como si fuera una neurosis obsesiva moral y culpógena. Hacer consciente lo inconsciente es acceder a un nuevo significado que luego puede ser nuevamente olvidado, volver a ser ello. Separar, dice, para luego volver a unir. En esta teoría del hombre extrae 3 aplicaciones. La solidaridad de la muerte, en el sentido de que todos somos solidarios ante la muerte. Todos moriremos y así, mientras unos nazcan, otros morirán. También lo aplica a la acción conjunta de la medicina en sus consecuencias, es decir, que existe una reciprocidad entre médico y paciente, en la cual ambos son corresponsables y recíprocos. Agrega que imagina que la futura descripción de lo fisiológico, de lo físico del cuerpo y la biología deberían contener elementos pasionales. Los 2 otros libros que tradujo Dorrit son artículos por ella seleccionados y compilados, escritos de antropología médica y artículos de antropología médica. Le podremos preguntar a quien nos reúne esta noche cuál fue el hilo conductor que enhebró los artículos de uno y otro libro. Ella dice que fueron elegidos al azar. Celebremos que gracias a su interés y pasión por conocer cada vez más del autor, hoy tenemos más Weizsäcker traducido.
tarea en la que colaboraron sus dos hijas, Gabriela y María Adamo. Destacamos algunos pasajes de estas dos obras. En Escritos de Antropología Médica, en su primer trabajo, que es En un comienzo Dios creó el cielo y la tierra, Weizsäcker constata que todo lo que se escribe, lo que se expresa con palabras, significa conocimiento, y con ello algo de lo que se puede dudar, algo problemático. Así, con su espíritu controvertido, más a su pesar que a su gusto, nos dice: ¿qué es en realidad la ciencia? ¿Cuál es la diferencia entre un vacilo y un pecado? Si ambos existen en la realidad, ambos pueden ocasionar una enfermedad. Sobresale en nuestra conmoción el artículo Los dolores, que al decir de Luis Quiosa, halla ahí la magnitud de su pensamiento. Describe una escena que él llama primordial. Cuando un niño sufre dolor, su hermanita, más allá de todo conocimiento, apoya su mano, ahí mismo a donde le duele, para tocarlo cariñosamente y aliviarlo. El niño siente que ese contacto le hace bien, es eficaz. El dolor ya no es el mismo. Así, la pequeña samaritana, dice Weizsäcker, se convierte en el primer médico, y esa escena primordial será el acto médico por excelencia, la primera técnica de la terapia, y lo que tanto nos falta hoy, ese contacto entre las personas y en la relación médico-paciente. Todo acto médico, como dijimos, ya sea con instrumentos tóxicos curativos o palabras que se pronuncian, seguirá teniendo en esencia esta escena primordial. Intentará tocar, aliviar, calmar y a veces curar. No tan solo la cabeza del médico, sino su mano, aquella hábil para aprender y palpar, para refrescar o acariciar. El acto de curar sucede entre dos o más, y en ese acto yace la pulsión de curar en una experiencia vivencial unida al intelecto. Respecto del dolor, lo podemos soportar y nos acercamos, o lo rechazamos y nos alejamos. El ser médicos es aguantar el dolor, compartir el padecimiento en el sentido de la elección de la profesión de médicos, tanto, por ejemplo, en la clínica general como en el psicoanálisis. Es la inclinación compasiva hacia el acto del dolor. El dolor, nos dice de manera magistral, puede ser un reordenador, un revolucionario. Es decir, que hay dolores que surgen o se desatan ante el crecimiento y las crisis. Son aquellos dolores que valen la pena. En ese sentido, el dolor nos lleva a tomar decisiones. O bien lo eternizo, o bien reconstituyo mi unidad. ¿Es el dolor de la destrucción o el de la evolución? Existe un prejuicio que nos hace pensar que el dolor proviene de algo. Ello depende de, por ejemplo, el estado general de la persona para delimitar si algo dolerá o no. Ese algo, dice, es nada, a menos que se lo considere en relación a su estado. No es el producto de una causa, es el producto de una situación compleja. Los dolores no duelen siempre igual, también desaparecen y duelen en otros lugares, como dice Quiosa, desde una peripecia vital que se construye todos los días. La persona completa es quien condiciona o forma el dolor. Existe un trabajo del dolor que vincula con la elaboración. La meta del médico no es la eliminación del dolor, sino llevar a cabo el trabajo del dolor. Y dado que esa realización contiene una serie de decisiones, no existe este trabajo del dolor sin la meta de la decisión. En artículos de antropología médica consigna que las enfermedades incurables son, desde lo anímico, conflictos insolubles. Nos habla de algo de inestimable valor, y es que podría existir una asociación de atontamiento entre el médico y el paciente, cuando ambos acarician la destructiva idea de que el médico tiene que ser un sanador que consuela y que es el remedio lo que lo curará. A través de mentiras piadosas que el médico vende y el paciente compra, el médico se vuelve popular, requerido. El médico tiene la definida tarea de desilusionar al paciente. Acá vierte una de sus tantas frases que no llegamos a develar en toda su profundidad, cuando alerta sobre que hay una condición de incurable propia del ser humano.
Creo que apunta al duelo y a que no hay restitutio ad integrum. El elemento más grave de su antropología médica es el ¿qué hacer con el enfermo? Y esa inquietud constituyó el mayor esfuerzo de su vida. En el artículo El principal esfuerzo de mi vida, destaca algunos datos de su biografía de cómo llegó al lugar donde se hallaba en el año 57. Afirma que nunca perteneció a un partido político, pero que su actividad era política en la medida en que se sentía comprometido con la medicina de su tiempo, con sus aciertos y desaciertos, y que, como dice Chiozza, pensar bien, en regla general, y también en medicina, es de alguna manera hacer política. A pesar del dualismo imperante en su época, Weizsäcker sostuvo que para entender la fisiología ya no alcanza con la fisiología clásica. Necesitamos la física de la relatividad y de los cuantos, y también para ello tendremos que abandonar la imagen de espacio y tiempo, de sucesos y energías localizables. Dice que físico, la materia, que viene de mater, es un vivo retrato y camarada del alma, camarada matrimonial en un matrimonio indisoluble. Sugiere que la medicina debe partir de sus limitaciones y poder hacer algo nuevo, por ejemplo, introducir la psicología en la medicina, en el sentido de que toda enfermedad, sea cual fuere, es de naturaleza anímica, no secundariamente, sino en su sentido más genuino. Es cierto que recibimos la enfermedad y que también la hacemos, como dice Chiozza, la vida que hacemos y la vida que nos hace. Nuestro padecer puede ser tonto o inteligente, pero siempre apasionado. Entiende que tras el padecimiento hay una suerte de alma oculta, que la enfermedad es un enemigo, pero también un amigo. Difícil de aleccionar, pero que puede aleccionarnos. Una oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por tu presentación, muy interesante. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Chiozza, no antes sin presentarlo. Uno cuando tiene que presentarlo a Chiozza, ¿qué decir? Siempre se pregunta, ¿no? A veces lo presentamos sencillamente, otras veces, como hoy, decidí presentarlo con un poco más de detalles. Mientras que se vuelve a conectar, porque parece que perdimos la conexión, lo voy a ir presentando. El doctor Luis Chiozza es médico psicoanalista, fue miembro titular en función didáctica en la Asociación Psicoanalítica Argentina y titular de la Cátedra de Psicofisiología de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Fue miembro fundador del Centro de Investigación en Psicoanálisis y Medicina Psicosomática. Es director del Centro Weizsäcker de Consulta Médica y del Instituto de Docencia e Investigación de la Fundación Luis Chiozza. Presidente honorario del Instituto di Ricerca Psicosomática Psicoanalítica Arminda Verasturi, de Perugia, Italia. En 1996 le fue otorgado el premio Konex en psicoanálisis. En el 2004 la Comuna de Génova le otorgó el Grifo de Argento. En el 2009 la Universidad Nacional de Río Cuarto le otorgó el título de doctor honoris causa en reconocimiento por sus desarrollos científicos y sus cualidades personales. En ese mismo año fue nombrado visitante distinguido de la ciudad de Río Cuarto por el Consejo Deliberante de Río Cuarto. Es miembro de honor de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Ha publicado numerosos libros sobre los significados inconscientes de los trastornos orgánicos y sobre la técnica psicoanalítica en Argentina, en España, en Italia, en Brasil y Estados Unidos. La editorial El Zorzal ha publicado su obra completa en 22 volúmenes, los cuales forman parte de nuestra biblioteca, dado que el doctor gentilmente ha donado casi 42 libros que forman parte de nuestro patrimonio intelectual en APA. Así que tenemos esa alegría y esa fortuna de tener semejante capital dentro de nuestra biblioteca. Mientras esperamos, que creo que ya se conectó. ¿Me estás escuchando, Luis? Así es.
Bueno, entonces te escuchamos. Yo te presenté mientras no estabas. Sí, pero te escuché igual por el teléfono. Bueno, Una perfecto. pregunta, Alicia, ¿se escucha bien lo que digo? Sí. ¿Yo escucho bien el resto? Bueno. Sí. Bueno, mientras escuchaba las excelentes participaciones de ustedes tres, me preguntaba qué podría agregar yo a tan excelentes comentarios y tan profundos. Y pensé que estamos reunidos en ocasión de presentar 3 libros y que esto de alguna manera representa también un homenaje fundamentalmente a 2 personas. Una que es Víctor von Weizsäcker, el autor del contenido de esos libros, y la otra es el homenaje a la persona de Doris Bush, que no solo es la traductora, sino que además ha tenido el esfuerzo de elegir lo que traducía y ha compilado 2 libros preciosos y además nos ha regalado una introducción que muestra claramente su profunda compenetración con la obra de Weizsäcker. De manera que me pareció que lo mejor que podría hacer frente a ustedes es contarles un poco mi encuentro con estas 2 personas, empezando por mi encuentro con Weizsäcker. En primer lugar, querría decir que Weizsäcker es un hombre de todo punto de vista excepcional y realmente lo que constituye parte de su valor, al mismo tiempo constituye una explicación profunda de la desgracia con que ha tenido que vivir muchas cosas de su vida, que son realmente conmovedoras y pocas vidas uno las ve con tantos valores y tan torturadas. Hace recordar las vidas de los grandes adelantados en el pensamiento a la época que les toca vivir. En primer lugar, cuando uno se encuentra con Weizsäcker, ya en sus libros se encuentra con un médico excepcional como detector de los puntos de urgencia de la medicina, pero sobre todo con una capacidad de síntesis y claridad. Pocas veces en mi larga vinculación con la medicina clínica, que fue por ahí donde empezó mi vocación médica, en el ejercicio de la medicina clínica, pocas veces me encontré con un maestro que pudiera resumir en media página lo esencial de un cuadro clínico con tanta profundidad y de manera tan sintética y tan clara. Además, cuando uno lee la obra de Weizsäcker, se encuentra un profundo conocedor de la medicina mecanicista, no solo conoce la fisiopatología profundamente, sino que escribe de una manera que uno se da cuenta que es alguien que ha formado parte de esa trayectoria de investigador en psicofisiología, y además es como si nos habla de los grandes médicos clásicos con un conocimiento de lo esencial de su labor que es realmente conmovedora. A esto le aunamos que es un hombre de un pensamiento profundo y una capacidad que lo empareja con 3 grandes filósofos contemporáneos de Weizsäcker, como fueron Heidegger, Sartre, Ortega, y el mismo Weizsäcker como filósofo se inscribe en esta línea tan particular que de alguna manera y desde distintos ángulos construyen estos 3 filósofos. Por otro lado, una cosa realmente conmovedora, como decía antes, es que Weizsäcker es un absoluto abandonado dentro diríamos, de los valores de su pensamiento. Por ejemplo, basta entrar en Wikipedia para ver que si bien se lo conoce y se habla de su trayectoria, se ve bien claramente que casi no ha sido traducido al inglés. Hay algunas cosas traducidas al castellano, hay algunas cosas traducidas al japonés y hay algunas cosas que se han traducido al italiano también. Muchas de ellas en vinculación con nuestras traducciones españolas.
Cuando me encontré con Weizsäcker fue cuando era en 1953, yo era un estudiante de medicina, me faltaban 2 años para recibirme de médico, y estaba ya muy interesado en la lectura de Freud, pero también en la lectura de la llamada entonces la psicosomática. Y no solamente me encontré con la patología psicosomática de la Asociación Psicoanalítica, que era un libro realmente muy profundo y muy lleno de cosas interesantes, también me encontré con los grandes españoles, no solo Marañón, también López Igor y sobre todo Laín Entralgo y Ros Carballo, con los cuales después tuve contactos personales. Y de pronto, un buen día, me encontré con unos libros en castellano, 2 libros de una editorial desconocida de Barcelona, la editorial Púbul. Uno se llamaba Presentaciones Clínicas, escrita por un tal Víctor von Weizsäcker, y la otra Casos y Problemas. Y esto me conmovió tan profundamente que de ahí para adelante, de alguna manera, ninguno de los grandes autores españoles estaba ni de lejos acercándose a la profunda trascendencia de la figura de Weizsäcker. Rápidamente después me encontré con otras 2 traducciones españolas, una de Luis Miracle que se llamó El hombre enfermo y otra de la editorial Morata que se llamó El círculo de las formas, que en realidad antecedió a los trabajos clínicos de Weizsäcker, y ahí donde se ve muy claramente 2 grandes méritos de Weizsäcker. Uno que de alguna manera contribuyó profundamente a la psicología gestáltica, y el otro era su profunda comprensión del psicoanálisis, que inclusive lo llevó al contacto con Freud y a todas las cuestiones que no es del caso mencionar ahora, pero que hablan de un diálogo entre Freud y Weizsäcker y un encuentro personal en donde se expresaron mutuamente mucha simpatía. Y bueno, estos 4 libros era todo lo que había en castellano y sin embargo era suficiente para mostrar que estábamos frente a una cosa totalmente diferente a la llamada medicina psicosomática y que trascendía ampliamente estos desarrollos. Estábamos, como dije, en el año 1953, empezamos rápidamente, nos encontramos con un gran argentino, Mariano Barilari, que había sido condiscípulo con Weizsäcker. Barilari se laureó en Heidelberg, se recibió de médico junto con Weizsäcker, y ambos fueron condiscípulos del gran clínico alemán Volkrell. Y bueno, esto de alguna manera marcó mucho nuestra trayectoria. Pronto nos dimos cuenta de que de alguna manera tendríamos que seguir ese camino. No fue casual que años más tarde fundáramos un departamento de asistencia clínica que llamamos Centro Weizsäcker, y ya en ese entonces nos abocamos a la tarea y encargamos una traducción de la patosofía que demandó muchísimo tiempo. Se le encargamos a una persona que conocía bien el idioma alemán, pero obviamente no tenía las cualidades necesarias para traducir a Weizsäcker, y así nos nutrimos con una traducción de la patosofía que circuló entre nosotros porque no teníamos nada mejor. Me hizo sentir muchas veces culpable. Cuando yo leí en el prólogo de las obras traducidas por López Ballesteros que Freud había estudiado castellano para leer el Quijote y lo había estudiado solo, me sentí realmente muy cuestionado, porque dado mi interés por Weizsäcker, pensé, pero si Freud estudió castellano para leer el Quijote, yo que tanto amo lo que escribe Weizsäcker, debería estudiar el alemán para poder comprenderlo y leerlo. Pero rápidamente me di cuenta de 2 cuestiones. Primero, de que Freud es Freud y Giosa es Giosa. Y segundo, de que Freud eso lo hizo cuando era un adolescente apasionado. Y yo, cuando me encontré con Weizsäcker, ya había dejado de ser un adolescente apasionado y tenía muchas otras cosas, como por ejemplo, entre ellas,
hacerme cargo de una familia. Bueno, de manera que, bueno, así estaban las cosas, y en 1953 empezamos, como dije. En 1955 me recibí de médico, en 1960 y 63 hice la formación en la Asociación Psicoanalítica. En 1967 fundamos el CIMP, que al principio se llamaba Centro de Investigación en Medicina Psicosomática, después le agregamos psicoanálisis para no ser incompletos, y en 1972 fundamos el Centro Weizsäcker. Bueno, ahí estábamos y de pronto llegó Dorrit. Y bueno, cuando llegó Dorrit empezamos esta cuestión en donde, como ella muy bien lo contó, no voy a repetir ahora las mismas cosas, pero no solamente la llegada de Dorrit fue un vínculo a través de la traducción, o como ella muy bien lo dijo, a través del intercambio permanente. Y yo le creo profundamente cuando ella dice que tenía la necesidad de compartir lo que leía, porque también esto me pasaba a mí y sin embargo estaba leyendo a Weizsäcker en castellano y tampoco era fácil compartir a Weizsäcker con los colegas, porque Weizsäcker era un adelantado y esto fue parte de la tragedia de su vida. Cuando conocimos a su hija, que de alguna manera fue la sobreviviente a los 10 años de la muerte de todos sus hermanos, que ya eran jóvenes, mucho más maduros, nos encontramos con que tanto la hija de Weizsäcker como su yerno, que era un físico conocido, no tenían la menor idea de lo que nosotros estábamos valorando a Weizsäcker. Sentían que era un hombre valioso, pero no pensaban como pensábamos nosotros, que se trataba de un gigante incomprendido. Y de veras que Weizsäcker ha tenido la desgracia de ser considerado filósofo entre los médicos y médico entre los filósofos, como una especie de actitud de cierta desvalorización. De hecho, no tuvo toda la repercusión que hubiera merecido tener. Como dije, no ha sido demasiado traducido al inglés. Bueno, pero pasaron muchas otras cosas en este contacto con Dorrit. Viajamos a Alemania, fuimos invitados por la familia de Weizsäcker al centenario del nacimiento, cuando su sobrino era presidente de Alemania. Después sucedió también que un autor que estaba escribiendo sobre Weizsäcker, que me pidió que le escribiera el prólogo en italiano, y también lo invitamos a él a esa reunión en Alemania. Este hombre tenía la enorme fortuna que dominaba muy bien el alemán, y él también escribió un libro muy bueno, al cual le escribí el prólogo que está publicado en italiano. Después en Perugia hubo una colega alemana que también tradujo algunas cosas de Weizsäcker, pero obviamente, diríamos, la tarea magna fue realizada por Dorrit, que además me acompañó como traductora a esa reunión que tuvimos en Alemania. Después, cuando el presidente de Alemania viajó a Buenos Aires y lo invitamos a conocer el Centro Weizsäcker, y se disculpó porque dijo: no puedo concurrir a una sociedad como la de ustedes porque hay muchas sociedades alemanas y no puedo ir a algunas y a otras no. Y nos invitó al Teatro Colón y hablamos con él. Y quiero contarles un pequeño episodio que sucedió en mi encuentro con el presidente de Alemania, que era sobrino de Weizsäcker, con el cual hablé escasos minutos. Era en la época de la presidencia de Alfonsín, y enseguida lo vinieron a llamar para decir que Alfonsín se iba, y lo que me dijo fundamentalmente fue: espero que usted no tenga en Buenos Aires los mismos problemas que tuvo mi tío con su medicina en Alemania. Y yo le contesté: tengo exactamente los mismos, y él me contestó: ya me lo imaginaba. Y ese fue nuestro diálogo con el sobrino de Weizsäcker. Bueno, como dije, pasó mucha agua bajo los puentes y habría muchísimas más cosas que decir, pero no voy a abusar de la palabra porque de alguna manera
las cosas más importantes que podría decir están en los 3 prólogos de estos 3 libros que escribí con mucha dedicación y con mucho cuidado. En resumen, quisiera decir que Weizsäcker es un autor excepcional. Estamos en una época en donde se han descrito una profunda transformación de los fundamentos de la ciencia, de la religión y de la filosofía. Esto cambia todas las disciplinas, deshace los límites entre ellas, las mezcla de maneras insólitas y genera una epistemología totalmente subversiva y diferente. Por subversiva se entiende lo que la palabra significa. Significa cambiar por completo las bases de esa epistemología. Y hay 3 grandes ciencias duales que en esta época se han manifestado. Una que es psicofísica, en la cual ha sobresalido sobre todo Schrödinger, premio Nobel por su teoría de la mecánica ondulatoria, de la teoría cuántica, que ha escrito un libro insólito para ser escrito por un físico que se llama ¿Qué es la vida? Y que ha recorrido el mundo en sucesivas traducciones, porque es un libro excepcional que ha sido citado en distintas disciplinas. La otra es todo el desarrollo de la psicosomática, que de alguna manera la palabra psicosomática le quedó corta. Weizsäcker planteó la palabra antropológica, pero él mismo la critica. Primero porque no se trata solo de una lógica y segundo porque no se trata solamente de algo humano, de antropos. Y por último, la tercera ciencia dual, que es aquella en la cual me siento menos haber incursionado muy poco, que es la parapsicología y la telepatía, que de todas maneras tiene desarrollos fundamentales que ahí nos están esperando, porque yo estoy convencido que así como la psicofísica fue precursora de la psicosomática, pero al mismo tiempo la psicosomática ilumina la psicofísica, al punto que los físicos escriben trabajos sobre la conciencia, y no son trabajos sobre la conciencia productos de su afición de diletantes. No, escriben sobre la conciencia porque no pueden teorizar en física si al mismo tiempo no se ocupan de la conciencia. Del mismo modo, yo estoy convencido que los trabajos de parapsicología y telepatía, en los cuales incursionó Racker, pero también incursionó Freud. De hecho, cuando se encuentran Weizsäcker y Freud, dice Weizsäcker que nació una corriente de simpatía cuando Freud y él, Weizsäcker hizo un comentario que no le parecía intrascendente, que se hubieran encontrado en el día, creo que era de Todos los Santos, y entonces dice Weizsäcker que notó una sonrisa de simpatía en Freud, y le dijo algo así como: entonces usted cree en algunas de estas cosas que no se pueden explicar. Bueno, yo creo que esto habla muy de la profunda transformación. Y otra cosa que quiero resaltar, antes de dejar lo que hablo de Weizsäcker y pasar a hablar 2 palabras de Dorrit, hablaré solo 2 palabras de Dorrit, pero van a ser 2 palabras profundamente sentidas. Weizsäcker no tuvo la tentación de tantos seguidores de Freud que se desesperaron por encontrar alguna cosa que Freud hubiera podido decir y fuera cuestionable para decir: acá Freud se equivocó y yo di un paso más que Freud. Weizsäcker, que hubiera tenido 25.000 apoyos si hubiera querido aprender esa aventura que yo considero infortunada, en cambio escribió: cuando los reyes construyen, las maestranzas tenemos mucho que hacer. Y nunca se le escapó la importancia que tenía el pensamiento de Freud y siempre se consideró discípulo de Freud. Y bueno, y con respecto a Dorrit solo puedo decir 3 cosas. Primero, mi profunda gratitud. Segundo, que se trata de una fortuna
incalculable haber dotado con una traductora de formación tan completa, porque a su capacidad, su conocimiento del idioma alemán, que además no es un conocimiento así nomás, porque al mismo tiempo ella estudió como traductora, se une su formación psicoanalítica que le permitió acercarse hasta donde es posible a comprender a un autor tan difícil. Pero sobre todo lo que más me conmueve es que no se me escapa que lo que hizo Dorrit es una profunda obra de amor. Amor por Weizsäcker, amor por nuestra fundación y amor por la comunidad psicoanalítica que de alguna manera constituye este mundo de la psicosomatología. Así que nada más y nada menos, quiero terminar con estas palabras y muchas gracias a todos por esta presentación. Bueno, qué emotivo todo, ¿no? Qué emocionante todo lo que... Este momento, yo también estoy muy emocionada porque es un placer para mí poder estar haciendo esta actividad con gente de mi otra casa. Yo tengo como 2 lugares a los cuales pertenezco. Uno es la Asociación Psicoanalítica Argentina y otro es la Fundación Quiosa. Así que para mí compartir con ustedes en esta otra casa mía este momento es una alegría y un profundo honor. Les quiero contar algunas de las, como sucede siempre en las presentaciones de libros, la gente, como no los ha leído, en general valora mucho la presentación, es el primer acercamiento a la obra de los libros, del autor, y también felicita y saluda. Así que les quiero leer la infinita cantidad de saludos, de agradecimientos, de acá, del interior del país, de Walter Sayas, de Rosen Suárez, Paula Schlaffer, Ana Españolo, Margarita Ise, María Damo, Mosquera, Oxana, agradecen la presentación. Karan Alpajani felicita también. Marcelo Gurne dice buenas noches desde Córdoba. Cecilia Bianconi, Lisa Sheckman, Roberto Salman, saludan y felicitan. Fabiola Carolina Cortés dice bravo, una hermosa trayectoria y narración. Y nos dice solo eso, un saludo a todo el grupo y un abrazo y un gusto escuchar a Dorrit en su emocionante relato y a Gloria, el sí pero no así, de Weizsäcker, siempre presente en la clínica. Felicitaciones por esta traducción y publicación de la patosofía, texto cuya valor y lectura acompaña especialmente Noemí durante mucho tiempo. Me alegra mucho esta nueva presentación. Esto lo dice Jorge Canteros. Claudio Alejandro Pérez, qué bueno conocer al doctor Quiosa, gracias Zapa y un gran tema el de hoy. Matilde Gómez, Estela Galante, saludan. Máximo Mosquera dice qué maravilla traer la historia clínica y que había quedado como un mero manuscrito. Gracias Dorrit por el rescate. Susana Racinski, gracias por esta presentación. Lupita Palacios Torres, muchas felicidades, muy útil conocer un tema tan interesante. Héctor Barandián, gracias por compartir tanta sabiduría. Norma Di Hipólito, mis saludos al doctor Quiosa. Agradece siempre, porque tus presentaciones, Luis, dice que son siempre un lujo. Máximo dice muy conmovedora la pequeña samaritana como acto médico primordial. Matilde Gómez, qué honor escucharlo, doctor, gracias. Pascual Bianconi, gracias Dorrit, gracias Zapa también. Patricia O'Donnell, felicitaciones Dorrit, excelente panel. Mirta Funosas dice felicitaciones, muy conmovedoras tus palabras, Dorrit, y muy profundos los conceptos que elegiste, Gloria. Guillermo Brustein, que es miembro de nuestra comisión, dice muy buena la presentación, Dorrit. Ruth Ini, Dorrit, una tarea constante, apasionada, tan valiosa, trascendente para nuestro quehacer, te felicito. Gloria, para no perder palabra de tu profunda presentación, selección, reflexión y manera de transmitirlo. Otra vez Norma Di Hipólito agradece al doctor Quiosa y las presentaciones de las ponentes. Marcela Patricia D'Angelo, muchas gracias doctor Quiosa, excelentes presentaciones y muy emotivo Paula Schlaffer.
Marcela Patricia D'Angelo, muchas gracias, doctor Chiosa. Gustavo Chiosa, felicitaciones. Marcela Patricia D'Angelo, muchas gracias, Alicia. Leticia Valente, gracias por la presentación. Carmen Loruso, felicitaciones, Dorrit. María del Carmen Ginés, felicitaciones por la presentación. Muriel, gracias por compartir. Excelente, Luis, qué presentación tan conmovedora. Y bueno, me cansé de leer, felicitaciones, saludos y agradecimientos. No sé, me pareció tan lindo todo lo que se fue generando, el clima, que cada uno fuera diciendo cómo se fue ligando con este tema, que yo lo conocí porque lo eligieron ustedes y siempre me conmovió. No tuve la oportunidad de conocer, como ustedes relataron hoy, el acercamiento, el amor puesto en eso, lo que significó profundamente en la vida de ustedes, que para mí fue valorado porque lo valoraron ustedes, la realidad es así, y ahora para esta presentación me puse a mirar y dije, ¿cómo puede ser que no haya tenido la oportunidad de leerlo más profundamente? ¿No? Me despertó muchísima curiosidad, les sugiero que lo compren, les sugiero que lo lean, vais a querer, realmente muy conmovedor. Es difícil en muchos casos, pero es realmente, no deja nada que no nos haga pensar y profundizar con valentía lo que dice, ¿no? Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más, Dorrit, Gloria, al haberse escuchado. ¿Puedo decir algo, Alicia? Podés decir todo lo que quieras. No, todo lo que... Bueno, también estoy muy conmovida. No, quería solo agregar que los libros, en la medida de mi capacidad de ponerlos en Mercado Libre, van a estar ahí porque son difíciles de conseguir. Así que en un tiempito a esta parte, ahí se podrán encontrar, que vos me habías preguntado, Sí, ¿no? sí. Si me permiten, voy a contar una pequeña anécdota de cuando terminé de traducir la patosofía para redondear un poco, mostrarles un poco cómo fue un poco padecido la finalización, porque cuando la había terminado de traducir por fin, me comunico con Alemania para preguntar por un término que no entendía, eso me pasa por preguntar, y me dicen, pero ustedes tienen la edición nueva, me dice, la edición nueva, porque tiene algunos cambios. Entonces, bueno, la hago corta, tuve que tomar una persona tuve que revisar toda la traducción de punta a rabo porque había que ver si había párrafos que habían cambiado y me contraté una persona que leyera, bueno, cuando termino todo ese trabajo y digo, bueno, bárbaro, ahora está terminado, me vuelvo a comunicar con Alemania, la verdad que era una mala idea, y me dicen, y usted tiene también el anexo, me dice. Y yo digo, el anexo. Entonces le comuniqué al doctor Chiosa, le comparto y le digo, le comento, pensando, el anexo. Digo, viste, Luis, no, te hablan del anexo y el doctor Chiosa me dice, pero debe ser interesante, ¿no? Ay, me acuerdo, y tuve que agregar, y era todo un pedazo, entonces, bueno, cuando por fin traduje el anexo, ahí por fin estaba todo terminado, así que era una anécdota para contarles divertida de cómo a veces las cosas se hacen más difíciles de uno cree, ¿no? Es así, y yo siempre digo que estas son las cosas lindas que tiene una presentación, que uno se conoce y otra historia del libro, porque bueno, los libros de alguna forma uno los puede leer, pero las historias que están detrás del libro
lo enriquecen mucho más y le dan como una vivencia distinta, ¿no? Una valoración Claro, más. porque también es como dijo el doctor Kiosa, que le agradezco mucho sus palabras, que fue también mucho mi contacto con él, ¿no? Los viajes que hemos hecho, los contactos con Cora, que estuvo incluso viviendo una semana en mi casa con este marido. Y voy a contar otra pequeña anécdota que es más divertida todavía, que cuando fuimos la primera vez a visitarla a Cora, Cora es una mujer, era, porque falleció, muy sufrida, vieron esas alemanas con pollera larga, eh, de elegancia, cero elegancia, bueno, y nos invitó a tomar el té yo iba como traductora, y era una época que yo todavía no tenía mucha confianza con el doctor Kiosa, y yo iba toda seria para traducir. Y era en febrero, había una nieve bárbara, hacía un frío bárbaro, y nosotros dos ahí yendo a lo de la Cora a tomar el té. Y estábamos sentados los tres, y ella había puesto, bien tipo posguerra, ¿no? Había puesto 3 tacitas de té y un platito con 3 galletitas, más o menos, era así. Y nosotros, bueno, hablamos, y el doctor, ya lo que hablamos ni me acuerdo. Y yo traduciendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando termina la reunión, nos levantamos y yo salgo con el doctor Kiosa afuera y yo digo, bueno, ahora vamos a seguir hablando del Weizsäcker, de todos esos toques. Entonces el doctor me mira y me dice, ahora nos vamos a comer un rico pedazo de torta, me dice. Ay, me acuerdo que fue tan cómico porque era justo, en realidad, era tan, que ella, bueno, siempre hemos pensado que era una mujer muy sufrida después de todo lo que le había pasado y de la muerte de sus hermanos, pero también, como dijo el doctor Kiosa, que sentíamos que no comprendía mucho las ideas del padre. Pero bueno, son 2 anécdotas para Bueno, suele suceder, ¿no? Que por ahí otros valoramos de otra manera cosas que la propia familia desconoce porque se relaciona desde un lugar diferente, ¿no? Acá tengo un montón de otros mensajes. Eva Corsini, que dice que no sabía de tu viaje con Kiosa. Matilde Gómez, que me agradece por ser un puente de mundos diferentes. Patricia González Calderón, muchas gracias por la maravillosa presentación. Ay, Patricia. Dorit Bush, Luis Kiosa y Gloria Ini, por traer a Víctor von Weizsäcker. Eva Corsini, me alegro de haber sido tu compañera, felicitaciones, siempre gracias a Kiosa por todo lo brindado en la escuela y del CIMP. Ana Españolo, de Yumato, gracias Alicia por habernos presentado una mesa tan importante, por el conocimiento del que fue llamado el padre de la psicosomática. Carmen Loruso, escucharlos fue escuchar una clase de historia del psicoanálisis. Y también muchas gracias Gloria y muchas gracias Luis. Y sí, es así, es un poco ligar nuestras historias, ¿no? Porque los que nos dedicamos y nos gusta y creemos que la psicosomática es psicoanálisis, no es otra cosa. El poder conocer de dónde surgieron estas ideas y qué otras personas se dedicaron de una manera tan particular a este tema es un lujo, es un placer y es una alegría muy grande. No sé si quieren decir algo más, Luis. Gloria. Bueno, si no, quieren decir nada más, vamos a hacer, siempre hacemos un brindis. Cuando estamos Alicia, solamente agradecerte a vos, al doctor Kiosa y a Dorit, que me encantaron sus ponencias tan diversas, las que conocía y otras que no, así que una noche muy importante para mí. Sí, fue una noche que tal vez uno viviéndola y con esta cosa de la conexión y que no se pierde, y que contestar y que no se conecta con toda la emoción, siempre después uno empieza como a conectarse mejor con todo lo vivido, ¿no? Bueno, yo les decía que en APA, cuando termina la presentación, vamos al segundo piso y ahí brindamos, que es el momento social y el momento donde
festejamos esta presentación que es casi una fiesta, ¿no? Así que les hemos propuesto brindar cada uno desde su lugar, pero no perder el momento de felicitarnos y de compartir esta alegría de esta fiesta. Así que si todos tienen su copita. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alicia, al doctor Quiosa, a Gloria, a los que oyen, a los que escuchan, a la APA, a todos. Bueno, gracias por haber venido y por haber aceptado. Salud. Salud, que estén todos muy bien. Sí. Que todos, mucho vais a sacar. Salud. Bueno, nos despedimos. Salud. Y seguimos en la próxima presentación del libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por haber estado, fue un placer. Gracias. Y muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Bueno, gracias.